El tema de hoy tiene que ver con un pasaje que hemos hablado otras veces en otras ocasiones y de verdad que ha sido bien complicado esta semana porque cuando uno predica un tema, el Señor lo mete a uno en situaciones donde va a tener que vivir y confrontarse. Yo le puse el título de advertencia para toda época porque en todo momento, en toda circunstancia, el ser humano tiene que enfrentar este, este pasaje. Entonces vamos a leer el pasaje. Aquí está, primera de Juan 2, 15 al 17. Y lo voy a leer en la versión del lenguaje actual porque me parece bien interesante como lo dice. Dice así, no quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no viene de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas son las cosas que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Pero lo malo de este mundo y de todo lo que ofrece está por acabarse. En cambio, el que hace lo que Dios manda vive para siempre. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Señor Jesús, queremos poner delante de ti esta palabra tuya, que sea pertinente hoy a nosotros y como una advertencia para todo momento y para toda circunstancia en la vida. Habla el corazón de cada uno y quita cualquier cosa que impida escuchar tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Voy a mostrarles como un bosquejo de este pasaje. Hay dos cosas que el apóstol Juan está diciendo al principio. Él está advirtiendo, diciendo, no quieran ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Eso es lo que está mostrando al principio. Hay una advertencia. Luego dice, quienes lo hacen no aman al Padre, no aman al Señor. Entonces, hay una respuesta a esa actitud y es muy claro que las personas que siguen esa corriente en verdad no están buscando ni amando al Señor. Ahora, lo que ofrece la gente del mundo no viene de Dios. Estas cosas son las que ofrece el mundo. Los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Ese, en síntesis, son tres cosas que el apóstol Juan está tratando de mostrar en este pasaje como central de esta evaluación que él hace de la vida. Ahora, lo malo que ofrece el mundo está por acabarse. Está por acabarse. Y ese es un elemento afirmativo y definitivo. Este mundo va hacia el juicio de Dios y en el juicio de Dios llegará la sentencia. Pero hay una cosa diferente. El que hace lo que Dios manda vive para siempre. Entonces el concepto de esperanza es un concepto de vida desde ahora. Entonces vamos a mirar cada uno de los aspectos. Quiero contarles que en la antigüedad el mundo, la gente en el mundo veía al mundo en una batalla, en una confrontación entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. Y ese era el concepto que tenía la gente de muchas religiones. Y muchas religiones
ponen ese concepto en la vida, como si ese es el elemento clave en la vida. La gente eh, se aliaba a uno de los dos bandos, o a la luz o a las tinieblas. Y esa ha sido una de las maneras de ver la vida que tienen las religiones antiguas. Mucha gente todavía hoy cree que así se vive el mundo, que ese es el concepto básico y estándar. Pero en la Biblia, la manera en que el creyente ve la ve de otra manera, la ve como la vida presente y la vida futura con Dios. Eso fue lo que introdujo la vida espiritual, la vida con Dios, introdujo esta forma de mirar el vivir. Muy diferente en las religiones otras, de confrontación, de pelea, de guerra. Y muchas personas, aún en la vida cristiana, creen en ese concepto de que estamos en lucha y en pelea. No quiere decir que no haya esa lucha, esa pelea, pero la vida cristiana que introduce Dios, que introduce el Señor, es mirar la vida presente y la vida futura. Los creyentes han pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, ya las tinieblas van pasando y las cosas verdaderas permanecen. El creyente no vive como los demás, porque ya no vive bajo el maligno, sino guiado por el Espíritu Santo. La iglesia comprendía que vivía separada completamente del mundo, entre los cuales no hay ningún entendimiento ni compromiso de ser para Dios. Entonces, cuando Juan habla del mundo, no se refiere a la creación, a la belleza de la creación hecha por Dios. Más bien habla en el sentido moral, en el mundo, en la sociedad que se organiza bajo sus propios principios y deseos, en los que se revela el egoísmo. Muchos de esos principios son falsos y son falsos valores e idolatría. Ese es el mundo que se ha olvidado de su creador. No puede amar a Dios y al mundo a la vez, porque eso es lo que Juan está confrontando aquí. Ese es el mundo del cual habla. No habla de la creación como cuando la gente piensa que, como dice Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Amó a cuál mundo? Amó a la gente, a la situación que viven las personas. Entonces dicen, pero si allá dijo que Dios ama al mundo, ¿por qué ahora dice que aquí no amen al mundo? Pero está hablando de la problemática del manejo de las cosas que hace la gente en el mundo, no a las personas. Dios ama a las personas. Saben, los creyentes no son populares, no somos populares, porque cuando tenemos que enfrentar las circunstancias que confrontan nuestra fe, podemos caer en la tentación de estar de acuerdo con el mundo. El creyente, el cristiano, debe ser diferente a los demás y no es tan fácil, ¿sí? Y tenemos que enfrentar esas complicaciones cuando nos enfrentan y nos incomodan, cuando nos enfrentan en la fe. La gente se va a burlar de ti. La gente va a decir, usted lee la Biblia, ay, usted cree en Dios, qué bruto, qué tonto, qué falta de cerebro tiene. Muchas personas tienen eso y no, el creyente no es popular por eso. Pero también hemos escuchado que hoy en día mucha gente habla de que yo soy creyente, yo soy cristiano, no sé qué, pero se volvió un eslogan y no algo que lo identifica como diferente.
Y aquí es donde quiero que apuntemos porque Juan está apuntando a esa situación. El creyente se distingue del mundo y de las cosas que hace el mundo. Aquí no, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú crees que es obligatorio, que un creyente cristiano, un cristiano en Jesucristo, un creyente en Jesucristo, sea diferente al mundo? ¿Crees eso? ¿Crees que hay neutralidad? No, no, no importa, puedo ser del mundo, pero también de Cristo. No, no. O se ama al mundo o se ama a Dios. Está mostrándonos la palabra. O vives bajo los principios del mundo o vives bajo los principios de Dios. Y esta es una lucha para todos nosotros, porque estamos luchando con nuestros deseos, nuestras cosas. Hay muchos pensamientos que nos llegan, que queremos hacer esto y aquello y aquello y aquello, que quiero tener y tener y tener, que deseo. Y tenemos que mirar si en verdad el creyente es diferente. Entonces entramos en la advertencia que hace el apóstol Pablo. Este plantea el mundo que trae consecuencias. Juan plantea 3 pecados típicos. El primero son los malos deseos. Cuando el ser humano fue creado, no tenía una naturaleza pecaminosa. Pero cuando entró el pecado en el ser humano, se sumó a su naturaleza la carne. La carne es esa acción, eso que tiene el ser humano ahora para desear las cosas del mundo. La carne nos hace medir las cosas bajo el criterio del materialismo, donde los deseos dominan y donde queremos autocomplacernos, donde se vive bajo el relajamiento moral. La carne no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, ni sus principios, ni sus juicios, ni aún que exista Dios. Esto de los malos deseos se caracterizan por estos aspectos que quiero resaltar aquí. Son los que buscan complacerse aunque arruinen a otro. Miren el mundo como está hoy. Esto es evidente que es alguien del mundo. ¿Qué es lo que está pasando con Trump y negando que Biden había ganado y no sé qué? Él quiere complacerse. Hasta hace poquito, a través de un Twitter, se dio cuenta y está reconociendo que ya, sí, ya perdió, que ganó Biden. Y ese ejemplo de un presidente de un país importante hace que las demás personas también tengan o miren que eso así pueden hacerlo ellos también. Y cuando hay corruptos que se complacen a sí mismos, aunque arruinen a otros, como lo hemos visto en la cantidad de políticos o de personas que están en el gobierno o personas que son importantes y hacen eso, vemos, es evidente los malos deseos de las personas. El otro es considerar al otro como un objeto de placer sin importarle que es su prójimo, que es una persona. Y lo más triste es que hoy en día es más fuerte y más terrible cuando están involucrando a los niños en este pecado tan grave. Es muy triste eso. Es muy doloroso. Y nosotros como hombres tenemos esa problemática, sobre todo los varones, al mirar a las mujeres como objeto, no como prójimo, como objeto. Y lo que más me sorprende es que también ahora en las películas las mujeres ahora también miran a los hombres como objeto. Y ya, entonces estamos metiéndonos en un ambiente de malos deseos. El otro elemento es el que vive en lujo mientras que otros viven en pobreza.
Y sí, eso me hizo pensar muchísimo porque, de verdad, ¿cuántas personas teniendo la posibilidad de ayudar a alguien, sobre todo en estas situaciones o lo que está pasando ahorita allá con las inundaciones y con los albergues y todo eso, cuánta gente con tantos millones pudiera ayudar definitivamente, pero no se hace? Y lo más tremendo es que uno ve aún gobiernos corruptos que no quieren ayudar ni mejorar las condiciones de su pueblo. Y cómo un gobierno con otro afecta aún que otra nación tenga agua, que tenga la posibilidad de tomar un poquito de agua como nosotros tenemos tanta agua, por ejemplo, aquí en este país. Tienen absolutamente nada. Mientras unos viven en lujos, otros viven en la pobreza. Y eso demuestra los malos deseos de la gente. Y el otro elemento que quería resaltar era el hecho de que que han hecho un Dios de su propia comodidad y ambición. Son idólatras, aunque no lo quieran reconocer. Pero primero yo, segundo yo y tercero yo. Y mis ambiciones son más importantes que las ambiciones de cualquiera. Por eso, los malos deseos abundan en el mundo. Y esa es una cosa que se está volviendo cada vez más fuerte en medio de, de este mundo. El segundo pecado es la ambición de tener todo lo que vemos. Es la tendencia de dejarse cautivar por las apariencias, por lo virtual, por un espejismo en la realidad. Su prosperidad está determinada por lo que se tiene, por cada cosa que ve y que le gusta. Lo quiere tener. Y hay propagandas que dicen, lo quiero y lo quiero y lo tengo, ¿no? Y motivan ese deseo, de esa ambición de tener y tener. Hay mucha gente que se jacta de las cosas y las muestra a otros. Mira lo que yo tengo, mírala, ay, mira a mí no sé qué, mira a mí sí sé cuándo, ¿sí? Creen que la felicidad se halla en las cosas, en el dinero. Y quiero hacer una cita de Adrian Rogers que me llamó mucho la atención. Adrian Rogers dijo, todo lo que una persona recibe sin haber trabajado para obtenerlo, otra persona deberá haber trabajado para ello, pero sin recibirlo. Y eso pasa, eso pasa. Aquí en Panamá, en este momento, muchos de los campesinos están muy afectados, muy afectados, porque no hay vías, porque por la lluvia y todas estas situaciones, las pocas salidas de vías que tenían ya no tienen opción y están aislados y sus productos se han perdido y trabajaron duro y esa cosecha no la pudieron llevar. Y los que tienen plata y dinero se aprovechan de esa situación también para obtener riquezas de otra manera, mientras el pobre se empobrece. Por eso lo que dijo Adrian Roger me parece tremendo. Sí, hay personas que quieren todo gratis, pero ese gratis no es porque ella ha trabajado, es porque otro trabajó, ¿sí? Y el que trabajó no va a recibir lo que ese está recibiendo. Este pecado de la ambición de tener todo lo que se ve es un pecado que daña y que le quita la posibilidad a otros. Es muy triste lo que eso genera en el mundo. El otro elemento, el tercero, es el orgullo de poseer muchas riquezas. ¿Por qué ser uno que pretende tener más que otros? Valer
más que otros. El fanfarrón está lleno de egoísmo. Presume lo que tiene, lo que sabe, lo que vale. Algunos viven en arriendo y se llena la boca de haciendo fiestas y todo y presume lo que no tiene. Trata de impresionar a otros para que vean lo importante que es, sin darse cuenta de que en realidad es un esclavo. Y es un esclavo de su propia condición. Y esto nos pone a nosotros a pensar en lo que cada uno de nosotros tiene. A veces nos pasa este orgullo de poseer cosas y riquezas. No solo riquezas, sino cosas también o título que sea. Por eso el apóstol Juan hace aquí una segunda advertencia. Juan advierte que todas estas cosas son pasajeras. La persona que tiene como meta tener todas estas posesiones del mundo y dedica su vida por las cosas que puede obtener de este mundo, literalmente no tiene un futuro, porque estas cosas que tenemos aquí hoy son pasajeras. Todas estas cosas son pasajeras, no tienen ninguna permanencia. Y han puesto esas cosas como centro de su vida en vez de Dios, que sí dura, que es eterno. Las personas del mundo están condenadas a la desilusión, ¿sí? Porque ese gozo que ellos tienen se va a acabar pronto. Mientras que hay un contraste, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La obediencia es una parte muy importante de la vida eterna. La obediencia es una parte muy importante de la vida eterna. Entonces, hay una vida. Muchos están creyendo que están en un campo de batalla y que ellos son buenos y tienen que vivir y enfrentando el mal. Cristo venció el mal, venció la muerte. Él dijo, creed en mí, yo he vencido al mundo. Si el Señor venció el mundo, ¿a quién debo buscar y en quién debo confiar? Pues en Jesús, que Él nos ha dado todas las posibilidades. Entonces, tenemos que pensar en lo siguiente. La vida no es solo un campo de batalla. En realidad, es un lugar donde el Señor nos está hablando de pertenencia. No es batallar y batallar, es pertenecer. ¿A quién perteneces? ¿De parte de quién vives? Esas preguntas debemos reflexionarlas esta tarde nosotros. ¿A quién perteneces? ¿De parte de quién vives? Y con este pasaje en mente, como el apóstol Juan nos está mostrando, pero lo malo de este mundo y todo lo que ofrece está por acabarse, dijo él. En cambio, el que hace la voluntad de Dios vive para siempre. ¿A quién perteneces? ¿De parte de quién vives? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy. Ayúdanos a reflexionar y a mirar nuestra vida, a quién pertenecemos. Y si hoy tú no perteneces a Dios, dile al Señor, Señor,
yo no he entendido que es pertenecerte a ti, pero hoy tú me has hablado. Cambia mi vida y ayúdame a pertenecerte a ti y no al mundo y sus deseos. Yo quiero vivir para ti. Toma mi vida. Ayúdame a vivir para ti. Y Señor, gracias por cada uno de estos jóvenes. Gracias por cada hermano, por cada persona aquí. Ayúdanos a ser esa comunidad de fe, esa comunidad que tiene esperanza, una esperanza viva, porque tenemos esperanza. Somos de los que vivimos perteneciendo al Señor y entregamos nuestras vidas completamente a ti agradecidos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.